¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquillo confitado. O ¿Confitado o confinado? pero está bien, está bien. Leyendo, disfrutando de la compañía de los míos, leyendo, haciendo alguna conferencia que otra, alguna entrevista que otra. Muy bien, estoy estupendo. Jo, pues yo ya tenía ganas de pillarte porque mira que he pillado a más de... Habré hecho directos pues por lo menos unos 14 o 15 con gente del mundo profesional normalmente pues muy potente desde jugadores conocidos de baloncesto o de otras áreas, de otros deportes, hasta profesionales nacionales, conferenciantes muy potentes. Y yo digo, en esta amalgama de gente tan con ideas diversas no me puede faltar mi querido Ismael, no me puede faltar, así que aquí estamos con un Zoom. Yo encantado. Y tú sabes que me enviaste el mensaje el viernes. Y enseguida Claro, eso, tengo una inmediato, inmediato. debilidad por lo que me ofrece siempre, ya lo Jo, sabes. qué bien. Bueno, pues deciros a todos que Ismael, no sé si lo sabéis, mucho lo conocéis y de hecho incluso hace poco puse, yo no sé si fue en LinkedIn, Ismael, una noticia, creo que es aquí leo tuya en el periódico, ¿verdad? Y la cogí, la puse en el LinkedIn y puse, bueno, mirar mi querido amigo, profesor y mentor Ismael Quintanilla. Y un día te tengo que poner toda la sábana de comentarios que hubo en esa noticia porque yo creo que el 80% eran alumnos tuyos. Es decir, Ya. ¿quién no ha sido alumno tuyo en la ciudad de Valencia? ¿No? Que sería la pregunta al millón en este tema. Pero comentarios realmente bonitos y preciosos que te haré capturas de pantalla para enviártelo porque es verdad que su mensaje sigue muy vigente y comentarios de gente que se iba a tus clases solo para escucharte, gente que echa de menos que ya no estés en el aula, que ya no estés en el aula, También, pero ¿el qué? que yo también echo de menos no estar en el aula. Sí, ¿verdad? Se echa de menos, ¿verdad, Ismael? Sí, lo que pasa es que poco a poco te vas olvidando y Mm. eso es lo peor que puede ocurrir. Tampoco puedes vivir de la nostalgia de esos tiempos porque es verdad que ese sentimiento de admiración yo lo noto y eso hasta cierto punto, entiéndaseme bien como lo digo, no me sorprende porque he trabajado mucho, me he implicado fuertemente, me he preparado las clases y he hecho siempre lo mejor que he sabido. Lo que sí me sorprende es el cariño. Es decir, eso no era esperable y lo recibo por todos los lados y de todas las medidas. Y eso pues es muy grato cuando efectivamente ya estás jubilado y piensas con otros códigos y empiezo a olvidarme, no a olvidarme, pero a decir, bueno, ya no voy a dar clases en la universidad, alguna conferencia, algo que me pedirán, faltaría más, yo encantado, pero la grandeza del grupo, que esto de tener 40, 50 chavalas y chavales durante un año entero en el aula, eso yo creo que mis colegas, la mayor parte yo creo que son conscientes, pero la mayor parte no se dan cuenta del privilegio que es ver el efecto que tiene el conocimiento, la interacción humana, cómo ves desarrollarse el talento, la capacidad. Recuerdo en mi último o penúltimo año un alumno que era tartamudo completo y no sé si me salió del alma, no sé cómo se lo dije. Le dije, mire, usted me va a preguntar todos los días en clase, cueste lo que le cueste, para que cuando acabe deje de ser tartamudo. Yo creo que fue un éxito, o sea, acabó la cosa muy bien y le ahorré cantidad de dinero. Y es simplemente la confianza que se generó y el esfuerzo que él puso, ¿no? Y luego cómo la clase lo arropó y conseguimos que, esa patología que tenía desapareciera. El aula es un lugar maravilloso, Qué a bueno. condición de que vayas a ella sabiendo que el que más vas a aprender es tú, el profesor. Y el aula, Ismael, es como el vivo y el directo que podemos hacer aquí o que podemos hacer y que se hace ahora incluso en la teleformación, ¿no? Me refiero, el profesor realmente no debería notar tanta distancia. Es verdad que yo, por ejemplo, lo que noto es el tema del no verbal y por eso me he pasado a dar mis conferencias o mis clases, las he pasado a dar con fondos croma, que se me vea todo el cuerpo, para expresarme, para moverme, porque yo necesito esa comunicación no verbal. Pero en realidad nosotros hacemos directos o hemos hecho directos. Yo llevo ya 25 años en la universidad, que también son unos cuantos, y hemos hecho directos a las 8 de la mañana,
a las 8 de la noche, a la hora que te tocara las clases, ¿no? Y todo eran siempre directos, Ismael. Ahí no había nada enlatado, ¿verdad? No. Yo creo que vamos a camino de que efectivamente el teletrabajo, la teleformación, la telecomunicación se desarrolle cada día más. Y esto a mí me parece excepcional. Lo que no puede ocurrir es que el contacto humano que se precipita en un grupo en un momento determinado con un profesor, entre comillas, capaz de generar esa comunicación directa y, entre comillas, también afectuosa, eso tampoco puede desaparecer. Por tanto, yo soy de los que cree que en esta transición cognitivo, conductual y valores que estamos experimentando, este cambio que algunos llaman social red, y además es Castells, el que es en este momento ministro, es el que desarrolló el librito a principios de década de los años 2000, esa social red hacia la que vamos, a la que estamos yendo, un elemento clave va a ser el efecto que va a tener el ordenador y los sistemas de comunicación informática. Y por tanto eso va a estar ahí. Ahora bien, dicho lo cual, yo creo que el contacto directo entre personas en el ámbito formativo, si lo perdemos, vamos a perder uno de los elementos clave del desarrollo motivacional, emocional, afectuoso de la gente. Hay que ver cómo lo combinamos. Yo Claro. haberlo hablado hace ya muchísimo tiempo con dirigentes de nuestra universidad y en particular con nuestra rectora. Oye, tenemos que encontrar algo para la teleformación. No podemos ser, si queremos ser una universidad puntera, necesitamos destacar también en la teleformación. Y claro, nos ha venido el coronavirus y eso nos ha forzado un poquito, pero no tiene sentido. La teleformación tiene cosas maravillosas y es que los alumnos pueden grabar la clase y verla las veces que quieran y convertir la clase en un documental. En fin, tiene muchas ventajas. Pero, insisto en esto, lo que es la comunicación directa, abierta y afectuosa del aula, eso tampoco se puede perder. Claro. No, pero en el fondo lo que hacemos es un grupo de técnicas pedagógicas. Es decir, lo que no se puede pensar es que solamente hay un sistema de conferencia, de clase magistral. No, al contrario, yo creo que la reflexión es perfecta, la de la combinación, ¿verdad? Y la de cómo incorporar cada vez más ese tipo de técnicas que estamos haciendo de e-learning, donde tienen hoy en día una capacidad brutal. Nuestra propia aula virtual la estamos exprimiendo en la propia Universidad de Valencia, la estamos exprimiendo a tope, precisamente con videoconferencias para poder hacer grupos dentro de la propia, interactuar, tú vas pasando un grupo a otro, exámenes que estamos ya empezando los exámenes online, preguntas abiertas, tipo test, sistemas aleatorios, y está funcionando todo bien, estamos todos aprendiendo, es verdad, a ritmo acelerado, pero está funcionando. Yo creo que ese blended que dices, esa mezcla, ¿no?, entre lo presencial, lo virtual y todas las combinaciones posibles, yo creo que es hacia donde vamos a ir, pero ya de cabeza. Este aprendizaje no lo vamos a perder, que yo creo que es la respuesta a todo este caso, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con una de tus especialidades o de las cosas en las que has trabajado, ¿no? Trabajando el tema del coaching y Sí. el tema del mentoring. Es decir, que de la misma manera que en el aula no hay por qué convertirlo en algo tedioso, todos los días 6 horas, entra allí, cómete, entre comillas, los rollos más variados, porque los profesores a veces podemos ser la cosa más antipática del mundo, ¿no? No, quiero decir, que reduciendo eso y colocándolo de otra manera, con otro tipo de finalidad, añadiéndole la teleformación, junto a ello, la importancia que puede tener el profesor como coach, como entrenador, como asesor individualizado. A mí me hace mucha gracia porque esto del coaching, porque en psicología, como tú sabes bien, en los décadas de los 50 apareció la figura del asesor, que es el coach de la época, el asesor, que surgió con los experimentos de Hawthorne. La idea de que la gente cuando estaba mal en el trabajo tenía un tutor al cual le proyectaba y le planteaba los problemas y al que el tutor le explicaba cómo tenía que salir de ahí. Assessment, o sea, era Sí. una especie de consultor asesor. Bueno, ahora con el coach la denominación se ha generalizado, a veces con mucho acierto, otras yo creo que de forma tremenda. De la misma manera que el mentoring es el ejemplo del entre comillas, del sabio que marca pautas, ¿verdad? No solamente dentro de la formación,
sino además dentro del desempeño laboral, ¿no? Ujú. Y esto es muy curioso porque cuando lo cuento por ahí la gente se me queda un poco sorprendida. Digo, todo eso son inventos de los jesuitas, ¿eh? No Sí, son inventos recientes, o sea, el director espiritual, los ejercicios espirituales, donde la gente se junta en una convención ahí todos para subir la moral del grupo, etcétera. Claro, todo esto quiere decir que entramos en un proceso con estas nuevas formas, que hasta ahora han estado ahí un poquito apaciguadas, pero el otro día hablaba con un buen colega de la universidad, de estos que viajan mucho, y ¿cómo lo llevas tú, que no viajas nunca, que no sales ahora de casa? Y dice, chico, ahora todos son conferencias, pero las hago siempre mediante el Zoom, el Skype o lo que fuere, ¿no? Yo mismo la semana pasada hice una para Colombia ah, y qué la anterior bueno. para Chile. Imagino que a ti te pasará lo mismo. Claro. Hay gente que dice, pues, oye, ¿qué? No voy, no cojo el avión, ¿no? Ah, pues yo prefiero no cogerlo. Yo prefiero irme a Denia, comerme unas buenas gambas y luego volverme a casa con todo mi respeto. Que nadie me malinterprete porque Chile es un lugar maravilloso, Argentina, Colombia, etcétera. Pero tú sabes la cantidad de tiempo que se pierde así. Claro. Cuando me puse aquí y hice mi conferencia. Con lo que todo esto está cambiando el panorama y lo va a cambiar aún más. Qué bueno. Muchísimo. Oye, Ismael, indudablemente esto me interesa mucho lo que nos estabas comentando, pero yo creo que te quiero centrar el tiro en una cosa. Yo te tengo a ti como uno de los, eh, fíjate lo que te digo, de los pocos profes humanistas que quedaba en la universidad y que me disculpen seguramente muchos colegas que seguramente aún quedarán con ese perfil. Y ese es un perfil quizás muy diferente a las nuevas generaciones que vinimos después, que éramos perfiles, yo creo que mucho más especializados, ¿no? En las áreas concretas. Sin embargo, yo me vanaglorio de haberte tenido como mentor muchos años precisamente por precisamente tener una gran capacidad de relacionar los temas y áreas y disciplinas donde igual puedes estar hablando de física, de química, de geología, de biología, de filosofía o de cualquiera de las artes, de matemáticas, de álgebra, etcétera. Dentro de ese concepto humanista, y por favor voy a dejar espacio a ver que se vea bien, porque ya sabes que lo tenemos ahí, ¿no? A nuestro querido filósofo y humanista Juan Luis Vives, que por Que, cierto, que sí, conviene olvidar que se fue de Valencia y dijo, yo por aquí no vuelvo, ¿eh? Porque aquí no la creas Inquisición, ¿no? que... Sí. Bien, bromas aparte, Fue perdona por nuestra primera fuga de talento, ¿verdad? sí, sí, la verdad es que sí. Y San Vicente Ferrer también se Y fue. madre mía, Sí, somos... Y siempre, ahora lo tenemos aquí, ¿eh? ahí está, y aparte, cuando yo estuve en el Cinquén Segle, que estuve en el comité organizador, Claro. se me ocurrió la idea, que por supuesto no fue aceptada, pero que también estuvo Tony Tordera detrás, de quitar la estatua de ahí donde la tienes tú justo Sí. y colocarla en el claustro pequeño, con Ah, el vale. ánimo de que ahí se pudiera convertir en una sala de música, de exposiciones, en fin, y un poco más y nos corren a todo el rato por el claustro. Lo entendimos, luego lo entendimos muy bien, ¿no? En esto la universidad es conservadora, pero a mí me ha parecido que la innovación por definición nunca puede ser conservadora. En fin, Ya. te he interrumpido, te he No, interrumpido. no, 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 al contrario, me parece interesante y volveremos a la innovación, pero yo quería rescatar la parte del humanismo. Yo me acuerdo tus primeros escritos, y vamos, te he leído muchísimos en toda tu trayectoria de libros, muchos que hablaban pues de las creencias, ¿no? De los directivos, porque tú has divulgado muchísimo la ciencia, ¿no? De la propia universidad, la has transferido muy fácilmente al mundo de las organizaciones. Te han querido mucho en el mundo de las organizaciones porque eras y sigues siendo un conferenciante espectacular, con gran bagaje, que te adaptas a los diferentes escenarios. A mí este humanismo del que yo te hablaba y que es el que tú y yo hemos trabajado tanto y que yo he mamado tanto en mis comienzos contigo de las empresas, ¿no? Y que hablábamos tanto de recursos humanos. ¿Qué está pasando, Ismael? Porque a mí me da la impresión que cuando yo empecé contigo, me acuerdo que me metías en cientos de cursos para, yo qué sé, supermercados, comercios, me metías en unos fregados que yo decía, pues bueno, ¿para cuándo? ¿Para la semana que viene? Pues para la semana que viene. Y ahí vamos a hablar de nuestros temas de recursos humanos. Pero parece que no ha cambiado tanto, Ismael. Seguimos hablando de liderazgo, seguimos hablando de calidad, de excelencia, seguimos hablando del personal y la necesidad de cuidar al personal. Es que los mensajes no han cambiado, no ha cambiado nada la empresa sigue. Claro, la cuestión no es decir que no sea humanista, pero sigue prevaleciendo otras áreas muy por encima del personal, ¿no?
¿Qué está pasando, Ismael? Tú tienes más visión que yo en eso. Hombre, yo creo que hay muchas maneras de analizar este tema. Voy a intentar ser sintético porque nos llevaría muchísimo tiempo. Yo creo que a veces el enfoque de corte humanista puede estar contrapuesto a la rentabilidad laboral. Por tanto, ya tiene todas las de perder. He dicho a veces, no he dicho siempre, ¿no? Vale. Basta con que eso ocurra a veces para que el propio directivo dije, déjeme de cuentos chinos, no me sea usted romántico y vayamos a las nueces, al punto real, ¿no? Al pragmatismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto, pues yo creo que perjudica mucho por una razón muy sencilla, porque si queremos tener, efectivamente, antes lo comentábamos, un país innovador, creativo y capaz, hay que recurrir a enfoques de corte humanista, donde no la variable, entre comillas, rendimiento no aparece como una variable prioritaria de entrada, porque lo que se pretende es hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes necesitamos pensamientos diferentes. Y para tener pensamientos diferentes tenemos que tener libertad creativa. Y para tener libertad creativa necesitamos una empresa dirigida, motivada y bajo principios de corte humanista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que hacer a la persona protagonista de aquello que tiene que hacer. Y eso no elimina el pragmatismo de la exigencia. No debería eliminarlo, pero en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, sí que se elimina. Y luego viene otro factor que tiene muchísimo peso, que tiene que ver con el modelo económico dominante. El modelo económico dominante se basa fundamentalmente, bueno, se le puede llamar neoliberalismo, capitalismo flexible, no me importa cómo se le llame. Yo me gusta llamarle modelo económico dominante. Se basa en la competitividad, por tanto, ahí no es solo el rendimiento, porque ser competitivo no es rendir más que el otro, es hacerlo en todos los frentes también que el otro desaparezca. Y esta es la esencia de las grandes multinacionales. Claro, esto es nefasto para un país como España, en donde el 90% de las empresas son pequeñitas, por no decir diminutas, ¿no? Ese mismo modelo se basa en la avaricia, se basa en la codicia. Y comprobamos que esos factores, que esas, entre comillas, habilidades, la codicia, la avaricia, etcétera, ¿verdad? No funcionan bien en situaciones de crisis. Eso lo acabamos de ver hace nada, ¿no? Sin embargo, caemos en ellas en cuanto tenemos la más mínima oportunidad, porque es una manera de decidir entre lo que podríamos llamar el castigo o la promoción de la felicidad, ¿no? En la cultura capitalista o neoliberalismo dice, no, ¿qué es eso la felicidad? Eso es una chorrada, ¿no? O sea, lo importante es que la gente haga lo que tiene que hacer. Habría más factores, pero con estos dos ya creo que damos las claves de por qué el humanismo no llega a cristalizar dentro del mundo de la empresa. Yo creo que en la década de los 80 era más fácil hablar de humanismo en la empresa porque estaba casi todo por hacer. Hoy en día, de la misma manera que, ¿cómo te explicaría? Ha surgido esto del fin justifica los medios, qué chorrada me estás contando. Es decir, yo lo noto, a mí no, porque claro, llevo muchísimos años y tengo, entre comillas, una cierta autoridad. Pero yo sí que percibo, hablando con estudiantes, cómo efectivamente ellos, como psicólogos, lo que se busca de ellos no es tanto ese humanismo. De hecho, la propia psicología lo está abandonando. ¿Por qué? Porque en una sociedad que flojea la filosofía, que se la elimina, que es la reflexión sobre mí y los demás, cuando se elimina esa parcela, se está eliminando la posibilidad de ese humanismo individual, grupal y colectivo al que tú hacías referencia. Por lo demás, a mí me encanta cuando me dicen que soy un humanista. Me encanta últimamente mucho, me entusiasma y me satisface enormemente cuando me presentan como filósofo, porque yo mi currículum no pone filósofo, mi currículum pone licenciado en filosofía. Lo soy y por tanto figura. A los 72 ya parece que soy filósofo. La psicología era una sección, ¿no? Siempre lo ha sido y lo debería ser. El gran drama de la psicología es cuando ha querido ser como la medicina, que es el momento presente. Es decir, somos una profesión sanitaria y por tanto siempre vamos a ir a rastras de lo que supone el modelo médico. Entonces, ese modelo médico tiene detrás
por una parte, una historia enorme, una maravilla, un modelo muy potente, como os gusta decir a vosotros, es muy potente, pues es un modelo muy potente, pero no es el de la psicología. Ya. Psicología no es el modelo médico. El modelo médico se fundamenta en el diagnóstico, bueno, evidencia científica, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces el DSM-4, que es el librito donde... Ahí hay intereses de corte económico. El propio TDAH en psicología lo tratamos desde un punto de vista cognitivo, y en cambio en medicina se trata con pastillitas. La emergencia de lo que se llama la neuropsicología, que siempre ha existido en psicología, cuidado, que no es nuevo, eso responde, en mi opinión, a intereses de corte económico. Y cuando eso ha influido a la academia es cuando la hemos terminado fastidiar. Es decir, hoy en día el perfil de un psicólogo tiene que ser neurocientífico. Y entonces esto, para poder puntuar, para poder tener los artículos con impacto, ¿verdad? Y esto altera completamente el enfoque, de tal manera que oír hablar en la Facultad de Psicología de psicoanálisis, esto, vamos, esto puede significar la hoguera, pero rápido, ¿no? O gestal o terapias humanistas, ¿no? Esto no procede porque dicen que ahora la psicología es científica. La psicología nunca ha sido científica. La psicología siempre ha sido científica. Quien no será nunca un científico es un psicólogo. De la misma manera que tampoco lo será un médico. Porque no es lo mismo que te opere el médico A, y sé de lo que hablo, que te opere el médico B. Y los dos son científicos. Por tanto, ahí entra en acción una especie de técnicas, de artes, de habilidades, de talentos que surgen como consecuencia de la formación y la interacción con la experiencia. Entonces, claro, dice, oiga, mire, este compuesto específico, que fuere, ¿verdad? Este antibiótico, se ha realizado mediante una serie de técnicas científicas, ¿vale? Pero el que lo aplica, el que decide, oye, te vas a tomar esta cantidad, no es un científico, es un médico, un profesional, un humanista, alguien que tiene que mirar a los ojos al enfermo y preguntarle cómo está. No basta simplemente con aplicar el protocolo, ¿no? Claro, Sí, sí. una psicología basada en protocolos es matar la psicología. Pero en fin, espero no Ismael, tener... lo que pasa es, yo me encuentro que quizás es verdad porque ya sabes que yo, vamos, yo soy licenciado en psicología también, yo soy psicólogo, pero es verdad que yo todo mi ámbito lo he llevado siempre o casi siempre al mundo de las organizaciones y al mundo del desarrollo personal más por el propio inquietud. Pero lo que sí que me he encontrado es que en el mundo del crecimiento y desarrollo personal hablamos de ese 95% no patológico, por ponerle esa etiqueta. Parece como que la psicología se ha olvidado de ese terreno y ese terreno el problema es que ha quedado en una especie de barbecho, en un espacio donde entran todo tipo de pseudociencias, entran todo tipo de espacios y yo a veces lo digo públicamente, digo, es que es normal que de alguna manera se invada el espacio de la psicología si la psicología no es capaz de afrontar directamente que lo que tiene también es que estar acompañando al 95% de la población que quiere seguir creciendo, mejorando y ser mejor persona, ¿no? Sí. Esto es una anomalía y al mismo tiempo una tremenda paradoja. Es decir, el problema que hemos tenido es que el sector, entre comillas, poderoso académicamente de la psicología se ha interesado más por lo clínico que por cualquier otra cosa. Yo, como tú bien sabes y lo has dicho, siempre me he dedicado a recursos humanos. A mí no se me ha visto como un psicólogo en la propia facultad, hasta muy recientemente, ¿verdad? Y ha habido incluso gente que en su momento no me saludaba porque yo me dedicaba a ganar dinero, ¿no? Y esto se veía como algo negativo. Eso lo he vivido yo sobre mi piel, ¿no? El problema aquí es que el mercado, y tú como en tu parte de economista lo sabrás mejor que yo, es oferta y demanda. Entonces hay una demanda y esa demanda es que la gente tiene necesidad de mejorar, de desarrollarse, de perfeccionarse. Esto ha venido muy influido por la psicología humanista. Conviene olvidarlo, ¿eh? Aquí el padre de todo esto es Maslow. A mí cuando me preguntan libros de autoayuda, digo, lea Maslow, lee directamente a Maslow, olvídate de lo demás, porque lo demás te puede valer, pero son como pastillitas bastante infantiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en la medida, fíjate, los mismos que se dedican a hacer psicología, entre comillas, de la motivación o de la asistencia o de la ayuda, estos mismos no son psicólogos y se sienten bien porque dicen, no, yo
no necesito ser psicólogo para hacer esto. Entonces tú le preguntas, ¿cómo que no? Y te dice, no, no, porque es que yo, en el fondo, yo no soy psicólogo clínico, yo no me encargo de patologías, yo no Ya. me encargo de la enfermedad. Entonces tú les dices amablemente siempre, porque yo nunca he sido muy corporativo, dices, bueno, pero para eso tienes que tener conocimientos profundos, o sea, que decir, por lo menos 4 años de formación, un máster, en fin, una serie de elementos de corte psicológico. Y no, 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 yo sé cómo hacer esto. Y probablemente algunos lo hagan mejor incluso que psicólogos. Pero el trasfondo que hay aquí es que como había una oferta, una demanda, perdón, ha habido gente que ha respondido a esa demanda Mm, ofertando. Y ahí surge el éxito del coaching y técnicas similares. Y claro. ya está. Y luego está todo lo de las pseudociencias. Eso es muy complicado. Yo estoy en el colegio, en la comisión de intrusismo profesional, y es muy complicado porque a fin de cuentas la gente es libre, ¿no? ¿O no es libre? Entonces, como la gente es libre, pues decide que para tratar ese problema va a tomar homeopatía o va a tomar lo otro. Ahí lo que hay que hacer es informar fehacientemente. Y acabo. El tema de una psicología, entre comillas, de lo cotidiano, de lo consuetudinario, no me gusta utilizar la palabra normal, eso tiene un futuro increíble, pero no en manos de psicólogos. Lo que hay ahí viene, como he empezado, la anomalía y la paradoja. Un dominio que tradicionalmente ha sido de los psicólogos con el tema del consejo, el aconsejamiento y tal, pues se está convirtiendo en una especialidad nueva, ¿verdad? Mm. Que no tiene por el momento perfil universitario, pero que lo tendrá, o estamos al borde de tenerlo, ¿no? Sí, sí. No, En yo, fin. yo creo que al final hay un espacio tremendo que además yo lo digo públicamente, no me corto para nada, que al final cuando tu niño tiene algo de ansiedad, imagínate, pues tú puedes ir al psicólogo coach igual que vas al psicólogo de cualquiera de las áreas. El psicólogo que hace tratamiento bajo perspectiva del coaching, que tiene una nomenclatura que se llama el psicólogo coach, ¿no? Y eso es un espacio. Igual que, por ejemplo, está el psicoterapeuta, que es diferente al terapeuta, ¿no? Cuando llega el psico es que es un licenciado en psicología y eso hay que divulgarlo también, porque al final, si no, el que ha ido 1 o 2 años a la propia terapia y después se pone a impartirla, se llama terapeuta también. Claro, dentro de los límites, porque yo es verdad que soy muy abierto, pero en algunas cosas hay que también dejar la información clara, ¿no? Para decir, ojo, que debe haber una diferencia entre psicoterapeuta y terapeuta. Y eso tiene que estar legislado, controlado y de alguna manera abierto. Ahora, es verdad que te encuentras ese abanico, pero también hay mucha culpa nuestra precisamente por no estar trabajando el crecimiento y el desarrollo personal, es decir, por no acompañar a los normales, entiéndeme, ese absurdo normal, porque aquí no hay nadie normal, por favor, somos una sociedad tremendamente neurótica, como dirían algunos de mis clásicos de la psicología, ¿no? Claro, ese espacio está ahí, Ismael. Pero bueno, hemos hecho ahí nuestra primera cuña que yo quería hacer contigo, pero quiero seguir trabajando porque, fíjate, lo que te decía antes del humanismo, lo que nos encontramos, yo hace poco, bueno, antes justo de que viniera todo el COVID, estaba dando una conferencia en Madrid, precisamente en IFEMA, y era sobre todo el tema, ¿no?, de la inteligencia artificial, todo el tema de la digitalización. Y mi conclusión de la conferencia, después de estar 1 hora hablando, Ismael, fue decir que el verdadero valor en este momento, en esta época de robotización, inteligencia artificial, digitalización, deep learning, la madre que lo parió learning, todo el amalgama que podamos hacer, todo el despliegue y la sábana que hagamos de las tecnologías, que el elemento fundamental ahora es crecer dentro de la organización con no solo con las soft skills, porque a veces se abusa también el nombre de las habilidades, ¿no? Pero sino con las competencias más humanas que son realmente complejas, pero que nos hacen realmente diferente a la máquina. Y además con cosas que yo me acuerdo de haberte oído a ti, ¿no? Es decir, sí, la innovación es muy importante, pero yo me acuerdo anécdotas tuyas que tú contabas de alguien habrá tenido que pensar en la innovación. Claro, el elemento clave no es copiar la innovación, sino llevarse al tipo que es capaz de pensar en esas innovaciones, ¿no? Esto nos ha pasado incluso en la universidad, no decir, ostras, me quedo con un gran laboratorio de un gran especialista. Digo, no, te estás equivocando, es que se te ha ido el talento que había generado ese laboratorio y que estaba haciendo de la universidad que fuera puntera. Y en este momento tienes una fuga de talento tan tremenda que esas personas ahora están con la cresta de la ola, con lo último en sus áreas,
pero en otras universidades, no en las nuestras, ¿no? Claro. Claro, eso es lo que me gustaría que entraras un poquito. Bueno, yo creo que nuestra universidad, nuestro sistema social y económico, si algo lo ha caracterizado ha sido su falta de innovación, su conservadurismo, esto lo hacía así mi abuelo, mi bisabuelo y yo lo haré así. Y yo creo que esto es muy malo. Yo que he hecho mucha investigación de mercados, recuerdo haber hecho investigación de mercados sobre el color de un envase. Pues, no, mire, el envase tiene que cambiarle el color porque la gente no lo identifica con lo que usted quiere vender. Me decían, bueno, pues está muy bien esa información, yo se la acepto, pero yo voy a seguir sacando un envase de color amarillo, que era como lo hacía mi bisabuelo. Y tú entonces decías, pero entonces, ¿por qué nos han contratado? Y era como una manera de decir, no, no, si nosotros investigamos, luego hacemos lo que nos da la gana, pero por lo menos investigamos. Yo creo que somos un pueblo extremadamente conservador. Fíjate la contradicción que voy a decir, salvo cuando no lo somos. Cuando encontramos la gallina de los huevos de oro, sabemos explotarla y entonces se produce no innovación, sino imitación. Sector cerámica, sector juguetes, el mueble en su momento, el textil infantil en su otro momento. Yo creo que para que haya innovación es muy complicada porque hace falta gente innovadora, gente que piense de forma innovadora, de manera creativa. Y esto yo creo que se ve muy bien en los grupos de I+D. Yo, en los últimos planes de innovación de I+D que tuve, fueron algunos con la Universidad Politécnica. Entonces estábamos gente de muchísimo nivel, ¿no? Entonces me hacía gracia porque siempre en los grupos había uno diferente. Es decir, uno que era el que razonaba, uno que era el que fastidiaba un poquito, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Esto es raro que en nuestro ambiente económico y laboral podamos mantener a alguien que simplemente se dedica a tocar las narices. Esto no entra dentro de lo previsible. Y por eso es difícil generar innovación. En nuestro contexto, y mira que somos un pueblo extremadamente creativo. Es decir, que ahora ves cómo se ha resuelto el tema del coronavirus con las cafeterías y tal, pero junto a eso ves a la gente teniendo comportamientos que no debería tener, que tenían que ser un poquito más razonables. Entonces, esa especie de combinación de la capacidad de imaginar e inventar, junto con la capacidad de hacer lo que no se tiene que hacer, esa contradicción es muy propia del español medio, del español en general. Pero En somos fin. un pueblo creativo, Ismael, e innovador. Tenemos gente creadora, me refiero, y la innovación se entrena. Claro, la innovación se entrena perfectamente. Sin duda. Lo que pasa es Claro. que hemos tenido unos gobernantes bastante nefastos, muy en especial desde Fernando VII hasta aquí. Ya antes, cuidado, antes ya hubo alguno que no te lo pierdas. Con una visión de España rara, extraña, desde el famoso Carlos III, que basta ver algún cuadro para ver que el hombre mentalmente no era muy despierto, ¿verdad? Aunque luego es valorado mucho por mis amigos de Madrid y tal, pero la visión que tenía de España era bastante reducida, ¿no? Y así nos ha ido. Pero es que Fernando VII es un desastre. Y políticamente hablando, ya no te quiero ni contar. Es decir, que no ha habido manera. Es decir, fíjate que siempre nos comparamos con el coronavirus, lo que ocurre en Europa y tal, no sé qué. Bueno, en Francia hay mucho desmadre, pero los franceses están unidos ante este problema. Los alemanes no te lo quiero ni contar. Holandeses, portugueses, griegos. Y aquí existe una especie de trastorno bipolar que hace que una parte de españoles se enfrenten a otros. No salimos bien del problema. No vamos a salir bien con esos enfrentamientos. Pues volviendo al mundo de la innovación es igual. Hay un sector que quiere innovar y otro sector que no es que no quiere innovar, porque ser conservador tiene su sentido. No, es que no quiere que ocurra nada, ¿no? Que todo se mantenga como estaba, ¿no? Y eso yo creo que es malo porque el cambio es consustancial a la innovación. O sea, aceptar el cambio no solamente es una prueba de madurez, es decir, eso que el primer día que te miras y está cayendo pelo, bueno, yo tengo la suerte que a mí no me ha caído ni un ápice, ¿no? Pero ese amiguete que lo es, o otro que le ha salido la barrigueta ahí, ¿no? Pues esos son síntomas de que estás madurando, eso es de puta madre. No puedes verlo, no puedes ir en contra del cambio haciéndote 1000 filigranas
para parecer lo que no puedes parecer porque el cambio es inexorable. Pues esto es igual. El cambio es inexorable. Y el turismo va a tener que ser diferente. Y la educación va a tener que ser diferente. El hogar y las casas van a ser diferentes. Los productos van a ser diferentes. ¿Qué es la innovación? Intentar ver hasta donde se pueda calcular cómo van a ser y adaptar tu empresa a ese proceso. Claro. Lo que pasa es que es verdad que para la innovación, yo estoy pensando en la universidad a la que amo y tú lo sabes y ha sido tu casa durante ¿cuántos años, Ismael? 42. 42 años, por favor, 42 años y a la que tengo claro que has amado con profundidad también, porque en realidad claro, ha sido lo decíamos, un estilo de vivir, ¿no? Es una forma, ¿no? Es decir, no somos profesores en nuestro caso, somos muy vocacionales los dos y yo creo que eso deja siempre huella, ¿no? Marca en las clases. Pero también he de decir, y ya no es la Universidad de Valencia, sino la universidad pública en general, es que precisamente hemos tenido muchos problemas para generar contextos de innovación, es decir, hemos tenido falta de recursos y lo seguimos teniendo incluso ahora, es decir, ahora se alaba mucho la sanidad, pero sigue teniendo problemas de recursos. Se alaba mucho la figura de la universidad y la educación, pero sigue teniendo problemas de recursos. Y después te dicen que no son los recursos los que te van a dar la calidad. Digo, ya, pero es que esto es como lo de Maslow. Digo, no, déjeme salir de la pobreza primero y después pensaré un poquito en la autorrealización, ¿no? Déjeme salir de esta curva, de estos límites, de esta línea roja que siempre estoy viviendo, que siempre es que yo no conozco la universidad que no haya sufrido en toda mi historia, mis 25 años, no conozco un momento que no hayamos sufrido, Ismael, pero incluso, pues bueno, cada 4 o 5 años, bueno, casi al límite de que si las nóminas se van a pagar o no, etcétera. Esto pasa incluso en estos momentos, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo vamos a hablar de una universidad de prestigio que a la gente se le cae las palabras casi de hablar? Tenemos una maravillosa universidad, una maravillosa educación. Digo, pero si no estamos generando contextos, no estamos dando recursos, no estamos cuidando a los profesionales. Yo ya no digo tener o que nos tengan que pagar 3 o 4 veces que es lo que se paga a lo mejor en otro país por un profesor universitario. Yo creo que aquí nadie está hablando del sueldo. Lo que sí que digo es que si se valora nuestro papel investigador, pues sencillamente que se nos dote de proyectos para poder investigar, porque no podemos investigar, lo tenemos que hacer. Mira, yo estaba haciendo ahora un cuestionario y lo tengo que lanzar yo online con mis propias redes sociales. ¿Por qué? Pues porque hay tan poco dinero para los proyectos que al final yo ya llevo 3 a 4 años sin presentarme a proyectos porque ya me da igual, porque es que hay tan pocos recursos que en serio no vale la pena. Y esta reflexión, al final dices, si tenemos el talento pero no generamos el ambiente, el contexto, ¿verdad? Qué importante es el contexto para el talento, Ismael. Muy importante, fundamental. Aparte, sí que es verdad que la universidad, por definición, siempre ha sido un lugar conservador. Que la universidad no quiere sobresaltos ni quiere cambios. Lo que pasa es que hay una especie de, ¿cómo diría yo?, de hipocresía sociopolítica, por ejemplo, con los sanitarios, ¿no? Quiero decir que no, hay que aplaudir lo bien que se están portando los sanitarios españoles y luego descubres con estupor que aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, a los médicos internos residentes no los han convertido en titulares al acabar el contrato, sino que se lo han prolongado. Y tienes ahí chavales y chavalas, la creme de la creme en la formación ganando 1.000 euros al mes porque nadie ha sido capaz de darles un poco más. Lo interesante de esto, donde viene aquí todo es que están haciendo el trabajo, lo están haciendo con gran dignidad e indiferentes del dinero. Por tanto, tienes toda la razón. Lo que habría que hacer es potenciar ese contexto, porque yo hablo mucho con médicos, he tenido mis contactos con ellos en los últimos años de forma muy estrecha y ahora hablo con ellos, ¿no? Es una especie de terapia telefónica, ¿no? Porque es curioso, porque por lo que estábamos hablando, les conviene más un psicólogo amable que un psiquiatra. Porque me dicen, es que yo voy, digo que tengo esto, y me dicen, es una crisis de ansiedad, y me mandan un ansiolítico. Y la madre que los parió, digo, pues es lo que hacen los médicos, tío. Tú necesitas hablar conmigo 1 hora, pues hablamos 1 hora y me cuentas lo que hay. Y cuentan pues la fatiga que supone, vestirte como si fueras un buzo y pasarte un día entero vestido como un buzo, no tener sensibilidad, tal. Y ninguno se queja del salario. Es muy, muy interesante. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es negativo.
porque cuando esto acabe no va a pasar nada y van a volver a ser maltratados. Porque una buena parte de los problemas que tenemos es por haber desestabilizado una buena parte de la sanidad pública. Ujú. Madrid y Barcelona no te lo quiero ni contar, y aquí en Valencia también se redujeron camas, etc. Pues bien, esto es extrapolable al mundo de la universidad. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. O sea, hasta tal punto que en el mundo de la universidad aún resulta más paradójico. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay profesores que estando en el ámbito privado van a ganar 3 o 4 veces más que estando en la universidad. La pregunta entonces, ¿por qué se quedan en la universidad? Pues bueno, la mayor parte de ellos porque sienten esa dimensión vocacional. Pero si a ti lo que te dicen, mire, usted lo que tiene que publicar es... El otro día, antes de que empezara el coronavirus, estuve en la facultad, entré en el despacho de algunos colegas jóvenes, ¿no? Había uno que tenía ahí una gran pizarra y se veía ahí unos signos extraños que ponía IP, no sé qué, 32, y tal. Yo, ¿eso qué es? Y dice, no, me faltan 5 artículos para poder aspirar a titular. O sea, lo tenía ya anotado todo. Ostras, yo creía que ser titular era una cuestión de formación, de educación, de experiencia. Ahora no. Ahora se circunscribe única y exclusivamente a publicar en revistas de impacto. Por cierto, artículos que nadie lee y que, bueno, en psicología social, el artículo con mayor impacto, no recuerdo el título, pero el otro día lo revisaba, lo han citado 135 profesores, y eso parece que es la leche, ¿no me entiendes? Claro, porque en psicología social, en economía, que son entre comillas ciencias sociales, las cosas funcionan de otra manera. Oiga, mire, publicar en revistas es fundamental, es esencial, pero no puede ser el único criterio, tiene que haber más. Mm. Ya acabo. En ese sentido, esa capacidad de relación con los estudiantes, ese humanismo, esa capacidad creativa, esos medios para poder investigar. Todo eso es fundamental. Si no, ¿qué cacho universidad estamos haciendo? La ciencia, la ciencia. Y luego viene la ciencia, la querida ciencia, que yo ahí sí que me hacían una entrevista a uno de estos grandes españoles, que se han tenido que ir a Estados Unidos o a otro país porque aquí no tenían medios, no dinero, medios. Y Ujú. entonces le preguntaba y le decía, bueno, pero esto tal. Y entonces el profesor este en cuestión contestaba y decía, no lo sé. Y el periodista se le salían los ojos de las órbitas. Pero ¿cómo que no nada? Es usted un científico. O sea, la ciencia lo sabe todo. O sea, es la otra, ¿no? Claro, el hombre, digo, oigan, mire, ¿no? Esto del coronavirus hay que darle sitio, hay que dar... Claro, y tú estás acostumbrado a poner la tele y ahí todos saben lo que va a ocurrir, son especialistas en predicción, te dan un concepto de la ciencia. La ciencia, por definición, es duda. Es decir, yo hago esta afirmación con unos márgenes probabilísticos y digo, a ver qué ocurre, ¿no? A mí me hizo mucha gracia porque recientemente me tenían que dar un diagnóstico y yo le dije al médico, oye, ¿estás seguro? Y me dijo, hombre, tu especificidad está en el 97%. Especificidad, claro, los lenguajes varían. Dije, ostras, el nivel de significación. Dice, un 97% de probabilidad con un margen de error del 3%. Dice, eso, la especificidad. Entonces dices, madre mía, ¿no? O sea, la ciencia en estos casos es probabilístico. Claro. Claro, tú imagínate que yo dijera, el principio de gravitación universal tiene un 97% de especificidad. Es decir, que hay un 97% de probabilidades que funcione con un margen del 6%, 3 para arriba y 3 para abajo, de que no funcione. Aquello de que Dios no juega los dados, ¿no? De Ujú. nuestro querido Einstein. Pues es lo mismo. Entonces, claro, nos movemos dentro de un espacio universitario en el cual políticamente se interpreta que es una necesidad, pero no se llega más lejos con ello, ¿no? Me gusta poner mucho el ejemplo de Islandia, que es un país pequeño, etcétera, que acaba la Segunda Guerra Mundial, el país hay que rehacerlo, Noruega, perdón. ¿Qué hacemos? Invertir en conocimiento. Y claro, allí tienen unos medios y luego a la hora del mundo aplicado no te lo quiero ni contar. Tendrán Ujú. otros problemas, cuidado, ¿eh? Pero aquí es muy complicado. Es muy complicado porque el que inventen ellos, eso no lo ha dicho René Descartes, ni lo ha dicho Hobbes, eso lo ha dicho un filósofo español, que inventen ellos. ¿A usted no le preocupa eso? No, 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 que inventen ellos. Nosotros Ya. dedicaremos a defender la sacroseña
católica, apostólica, romana, que es lo que nos caracteriza. Hombre, hombre, todo esto Sí, forma parte de nuestra larga tradición. Luego, ya. junto a ello, tú lo sabes probablemente en este momento mucho mejor que yo, te encuentras con gente joven, con empresarios, con directivos, que están haciendo unas cosas de chapó total, de admiración profunda, y es porque son capaces de arriesgar. Ujú. El riesgo va unido al emprendedor. Sí, 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 sí. Bueno, yo quería tocar más temas. También hay un tema que sigue siendo crucial y que además sale en muchos de los foros con los profesionales con los que hablo en estos directos. Y sigue siendo, Ismael, fíjate qué fuerte el problema del liderazgo. Tú has tocado a la mayoría de empresas más potentes en este país, en toda tu trayectoria y en tus conferencias. Eh, ¿Has visto la evolución en estos años? Y se sigue hablando, Ismael, del liderazgo. ¿Qué problema tenemos en este país con el liderazgo? Porque claro, se habla que uno de los problemas, ¿no? de que la gente se vaya, de la fuga de talento de tu propia organización, es tener un mal líder, porque al final es el inmediato el que se te supervisa, el que te tiene que dar feedback, que tiene que poner retos delante y no marrones, el que te tiene que hacer algún reconocimiento, por supuestísimo que sí, y al mismo tiempo nutrirte de conocimiento y de nuevas herramientas, el que de alguna manera te permite seguir subiendo como profesional y no te impide que subas como profesional, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que no evoluciona el concepto y sigue siendo tan importante hoy en día en las empresas. Yo creo que no, el concepto como tal no evoluciona porque lo esencial del líder, en términos psicológicos, lo sabemos. Lo que no está ocurriendo es que ese conjunto de características que determinan el buen líder sean conocidas y aceptadas por aquel que va a ser el líder. Es Uh decir, -huh. cuando se dice trabajo en equipo, esto es una expresión, ¿cómo te diría? Como decir el arroz del señoret. Pues mire, pues está muy bueno, pero conseguir el trabajo en equipo es muy complicado. El ser capaz de escuchar, ya no te lo quiero ni contar. El ser capaz de poner en el grupo esa energía o esa ilusión o esa motivación colectiva, todos estos rasgos de un líder, esto es extremadamente complicado. Se sabe lo que tiene que hacer un buen líder, pero no quiere decir eso que las personas que van a ejercer como tales sean capaces de asumirlo, ¿no? Y luego hay otro factor que a mí me resulta muy sugerente, y es que el buen líder que existe en este país está oculto. No es el que va por ahí galardoneando o el que se le pone como modelo o el que vemos en la tele, ¿no? Uh -huh. No tiene nada que ver. El buen líder es simplemente una persona que actúa de forma ejemplar, que suele ser humilde, por tanto no busca esa especie de apoyo colectivo porque no le hace falta. Forma parte de su trabajo, ¿no? Es decir, yo he tenido una serie de contactos con el ejército español. Es muy interesante ver lo que supone un comandante que ha llegado ahí por la carrera y que no tiene de otro, que sabe gestionar determinados tipos de conflictos que le surgen dentro del grupo cuando hay que tomar decisiones, imagínate, de carácter militar, ¿no? Entonces te llama la atención porque normalmente el líder no sobresale. Es alguien que una de las características clave de su comportamiento es la humildad. Pero no se le pone como ejemplo. Uh -huh. Me llama mucho la atención cuando sale este que escribe un libro, cómo llegar a, ¿cómo era aquello? Cómo llegar a la luna mirando a las estrellas o algo parecido, de Televisa, ¿no? Pues oiga, mire, este no es un buen negociante, un señor muy inteligente desde el punto de vista empresarial, que supo hacer lo suyo. Uh Pero lo -huh. importante es conseguir, yo que he trabajado en gestión cultural, es conseguir poner en marcha una compañía y no te digo yo tener éxito, ¿no? Simplemente conseguir estrenar, Uh -huh. porque bueno, dirigir a esa panda de egos, ¿eh? Y entonces, ese es un buen líder, pero normalmente eso no se nota, porque el líder vive de la autoridad. Y que en este país vivimos del poder. Tú vas Uh a -huh. hacer lo que yo te diga porque quien manda soy yo. En tanto que la autoridad, que es el requisito clave del líder, es tú vas a hacer esto que yo te digo y tú sabes que yo tengo razón, me conoces y tienes confianza en mí. Ese matiz diferenciador, ¿no? Ya. Yo creo que esto unido al hecho de la desconfianza de la formación, ¿no? Que eso también, eso ha cambiado un poquito, ¿eh? Pero siempre, ¿para qué la formación?
Yo para perder tiempo en eso, ¿qué es lo primero que eliminan las empresas con una situación de crisis? Los gastos de personal, la formación, todo aquello que no tiene un beneficio inmediato, ¿no? Claro, todo eso crea empresas pues muy conservadoras, muy anquilosadas, y yo creo que eso es muy grave. Pero en fin, liderazgo en España tenemos líderes muy buenos. Lo que ocurre, vuelvo a repetirte, Sí, sí. les vea todas las horas. Y desde luego, si sale la tele, olvídate. Ese probablemente tenga otros atributos, pero no es de ser un buen líder. Ismael, y si tuvieras que destacar 2, 3 competencias que dijeras, mirar, a partir de esto, estas son fundamentales, ¿cuáles serían? Bueno, una ya te la he dicho e insistido en ella, la Sí. humildad. Yo creo que el líder tiene que ser humilde, quiere decir, no está ahí por mandato de Dios, entonces sería un sectario, o no está ahí porque es el más inteligente del grupo, no, está ahí por otro tipo de cualidades a las que me voy a referir. Mm. Por tanto, el primer factor es la humildad. Yo estoy aquí, corro unas responsabilidades, probablemente por eso gano un poco más de dinero que vos, en fin, de lado, ¿no? Luego, la siguiente es el sentido de lo que podríamos llamar el bien común del grupo o de la empresa, o sea, el tener esa capacidad de tener en cuenta a todo el mundo, lo que es extremadamente complicado a la hora de tomar determinado tipo de decisiones. Y el tercer factor tiene que ver con eso, precisamente, la toma de decisiones. Tener capacidad para tomar decisiones sabiendo que igual en el propio proceso de la toma tengo que alterarlo para cambiar de perspectiva, ¿no? Claro, todo eso se tiene que aderezar con el esfuerzo, el sentido común, en fin, el sentido de la escucha, la comunicación, en fin, el conjunto de procesos que conocemos en psicología que permiten el desarrollo humano. Pero para mí el factor más clave es la humildad. Bien entendido de que no se llega a líder porque sí, se llega o por formación, o por vocación, o por la conjunción de ambas cosas. ¿Y eso que dicen de las emociones, te las dejas en casa? ¿Qué hacemos? Pues es que fíjate, este no es un tema, es el tema en el momento presente. Yo creo que ha habido mucha confusión con la inteligencia emocional. Yo en su momento, cuando nos pusimos a hablar de esto, bueno, pues probablemente hace ya 30 años, no recuerdo, hace mucho tiempo, yo decía, cuidado, porque la inteligencia emocional, el elemento característico es el autocontrol. La inteligencia emocional no es hacer lo que la emoción te diga que tienes que hacer, pues a donde te lleve el corazón. Estos enfoques, hagámoslo. Ya, mire, ¿no? Usted está en una empresa, es un lugar donde hay mucha gente, con responsabilidades muy variopintas, hay que ir con cuidado, ¿no? Entonces yo creo que las emociones están ahí, nadie lo puede negar, con la característica de que hoy en día, valga la redundancia, caracteriza el hecho social. Si la razón es la característica del siglo XIX, la violencia es la característica del XX, las características del XXI son las emociones. Entonces la gente dice, yo soy feliz porque dejo fluir mis emociones. Oiga, mire, no, usted, hace poco he leído un libro de un filósofo francés, a mí me encanta la filosofía francesa, donde dice, la filosofía no da la felicidad ni falta que le hace. Esto, ¿no? Es decir, la palabra felicidad es una palabra extraordinariamente compleja, es decir, que se utiliza de manera extraordinariamente frívola. Entonces, las emociones son una manera de manifestar tu agrado y compartirlo con los demás. No tiene por qué, ¿tú me entiendes? Yo, por ejemplo, hoy he comido unos calamares encebollados que eran una pasada. Entonces, claro, yo me lo estaba comiendo, ¡oh, qué bueno, qué bueno! Mi mujer, pues probablemente había que haberle puesto un poquito de clavo, por tal. Son emociones. La comida, ese amor por la comida, no son más que canalizaciones emocionales, ¿no? Por tanto, no lo vamos a, ni vale la pena evitarlo, las emociones van a seguir fluyendo. Es decir, ayer la Malvarrosa estaba lleno de gente, oiga, que no se puede salir, que se tiene que quedar en casa, pero las emociones no lo permitieron, ¿no? Yeah. Yo creo que un equilibrio entre razón y emoción no vendría nada mal, pero hoy en día hablar de razón lo veo complicado. La gente, yo quiero ser feliz, y interpreta la felicidad en códigos extremadamente simples. La palabra es simple. La felicidad no es sonreír.
La felicidad es otra cosa y probablemente, entre comillas, no exista. Con lo que el asunto, como puedes comprender, ahora, mi estado de ánimos, mis emociones afectuosas, todo eso sí que yo puedo trabajarlas para mí y para los demás. Tengo que hacerlo. Pero la razón hay que trabajarla muchísimo más. Ismael, nos quedan 4 minutitos escasos. Quiero que me digas, de tu extensa bibliografía, que alguien que quisiera leer algo tuyo, porque claro, yo me acuerdo de libros que incluso ahora estamos retomando, imagínate, en temas de talento, se está metiendo tantas palabras que vienen del marketing, imagínate, Employee Journey, el viaje pero todo lo que se hacía antes de cara al cliente, ahora se está enfocando al tema de los empleados, ¿no? Y me acordaba de tu libro de marketing interno, fíjate, en los años 90, serían 90 por ahí, ¿no? ¿Cuál? Es un libro del 91. 91, fíjate, muy bien. Y me acuerdo de otro que me marcó mucho también, era pequeñito, era Creencias y actitudes del directivo. Sí. ¿Te acuerdas? Tú eso los hacías como churros porque tu pensamiento lo plasmabas muy bien en el libro y escribías muy bien en esa parte. ¿Cuál nos recomendarías de toda tu extensa bibliografía? Hombre, la mayor, por ejemplo, el de Market está agotado. Igual aparece algo en PDF en Internet. Eso es un libro al cual le tengo muchísimo cariño porque hay una buena parte del libro que hago un diagnóstico de la empresa española al principio que yo creo que sigue valiendo y es del 91, insisto. Ya ves. Pero hay un libro que no sé si se encontrará, que es el primero que escribí y que le tengo un especial cariño, que se llama El hombre en el trabajo, insatisfacción y conflicto. En el cual se marcan un poco las líneas que van a ser mi desarrollo profesional. Es decir, la idea de que el hombre en el trabajo puede sentir insatisfacción, esto en los años 70, 80, esto era la releche. El trabajo no se planteaba en términos de satisfacción o no. Recuerdo que fui a la Facultad de Medicina, me pidieron, sería el año 80 o algo así, dar una conferencia sobre satisfacción laboral. Lo pidieron, entonces había una especie de cátedra de medicina del trabajo y allí me fui. Recuerdo muy bien el aula magna, que yo me impresionó profundamente, era la primera vez que yo hablaba, y entonces me dediqué a hablar de satisfacción laboral. Bueno, el pitorreo entre el público médico era total. Decían, pero la gente lo que tiene que hacer es trabajar y olvídate de si estás satisfecho o no. Pero ustedes no piensan que una persona contenta va a trabajar mejor que una descontenta. No, eso no entraba en los códigos mentales de la época. Muy fuerte, ¿eh? De ese libro ya hablo de esto, de la insatisfacción que produce el trabajar. Y el conflicto entre me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? La poesía de Martín Fierro. O sea, la idea de que o trabajo y gano muy poco dinero y me voy muriendo físicamente, o no trabajo, no gano dinero y me muero físicamente, ¿no? Esos dos parámetros es un libro del 84, creo recordar. Qué bueno. Y luego el más reciente, que es ese que es más fácil que se pueda encontrar, Valores o valores económicos. Vale, ese es el último, ¿verdad? Es el penúltimo, luego he hecho alguna otra cosita, pero la ventaja que tiene es que lo iba a publicar una gran editorial española, pero me dijeron que salía a 30 euros Wow. Y dije que no, que mis estudiantes no se podían gastar ese dinero. Y entonces Pirámide me lo hizo y le dije, hacedmelo lo más baratito posible. A mí la apariencia, sabes que siempre me ha preocupado muy poco. Sí que me ha preocupado a la hora de vestirme, ponerme una buena chaqueta, una buena corbata. No entiendo que pueda haber gente con una representación social que se vista como si fuera un pordiosero. Eso siempre, aunque sin dinero, yo he procurado vestirme bien, siempre he procurado vestir, por respeto a los demás, ¿no? Pero en este caso dije, no, yo quiero un libro baratito, y creo que estaba en Amazon a 12 o 13 euros. Es un libro ensayo, es un libro con mucho peso, pero la gente que me lo ha leído, mis alumnos estaban encantados con ese libro. Es profundo ese libro, ¿eh? Y además es muy tu pensamiento de toda la psicología económica que tanto has investigado al tema de los valores económicos y los valores sociales, ¿verdad? Qué interesante. Dame una frase, Ismael, un eslogan final con el que cerramos.
pues en conexión con lo que estábamos diciendo, sería, ¿de verdad existen los valores o solo existen los valores económicos? Es una pregunta, porque puede ser que solo existan los segundos. Y luego, o dos más, para completarlo. No puede existir un crecimiento infinito en un planeta finito. Y por tanto, el siglo XXI o será ético o no será. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Ismael. Gracias por esta maravillosa entrevista. Te he metido en el claustro de la Universidad Vieja de la Universidad de Valencia para que te sigas sintiendo uno de los nuestros, porque nunca lo vas a dejar de ser, porque tú llevas la universidad en la sangre.